Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sala casi casi llena, que es una alegría verla así de siempre. Y pues estreno conduciendo este acto que para mí es un verdadero común. Yo soy Marina Alba, soy la directora del área de música de la Madrastra, y soy directora de la Madrastra. Y para mí, desde que me llegó el cargo, lo primero que pensé fue el Ramón, porque me apetecía muchísimo que pudiésemos tener el privilegio de tenerle aquí para poder conversar. A él le apetecía, en realidad, le hablo una charla, dijo que volvería hoy en Milán y me pareció también una idea maravillosa para poder compartirlo. Y así que este arranque de nueva experiencia, pues para mí con una persona muy admirada, muy querida, y que representa una disciplina que yo misma no me dedico y que defiendo con mi evidente, que es la filosofía de la música o el pensamiento de la música. Supongo que estáis aquí y conocéis perfectamente a Ramón Andrés. Si alguien le pilla despistado, pues por si acaso. Ramón es ensayista, pensador, filósofo, poeta, músico, de familia de músicos también. Ha vivido mucho tiempo en Barcelona, ahora está en Navarra, en el Valle de Barcelona. Es que está recorrido media península, no sé por la península entera, no la eh, Sí, pues bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, la universidad, la plaza, gracias a ustedes por su presencia. Les dejo mucho buenos días de la universidad. A mí me parece fascinante la capacidad de trabajo que en general tienes en tus obras, ¿no? Que sé que algunas te han llevado años de investigación y algunas son proyectos de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, en casi todas dices que no quieres agotar la paciencia de tus editores, ¿no? Aunque de los lectores no, pero entiendo que de los editores tienen que tirar de las orejas. En este sentido, claro, cuando leemos la cantidad de citas, de referencias, de conexiones, que es lo que hace apasionante esa lectura, a mí se me venía a la cabeza cómo tú percibes la figura del intelectual hoy. ¿Qué espacio hay para el pensamiento, para esta detención en la escritura? Mi sensación, y más en la universidad, es que tenemos que pensar muy rápido, escribir muy rápido, y muchas veces hacer un poco más que escribir sobre nosotros mismos. Entonces, sí que quería preguntarte por ese rol del intelectual. ¿Cómo lo ves tú? Yo nunca he creído demasiado en el papel del intelectual, salvo cuando hay fracturas, ¿no? En la realidad, guerras, sobre todo. Pero no, nunca esa figura que nace sobre todo a finales del 18, ¿no? Del guía intelectual. Yo nunca me he sentido cerca y además se ha demostrado, ¿no? Que todo lo que podemos dar siempre queda en una minoría, una incidencia es muy relativa. Y luego creo que, claro, es una paradoja, pero tú misma has dicho que, bueno, que escribimos muy rápido, que pensar rápido y el saber es lento. El conocimiento es lento. Tiene que posar, hay que reposar y crear un pozo y, y exige eh, poco escenario y poco salir al público, por eso mismo, ¿no? Porque son muchísimas horas de trabajo, un trabajo para que te cunda
te llevan días y días. Yo tengo algunos conocidos, colegas que no paran de viajar, que escriben en hoteles. Claro, esto a mí me parece impensable, impensable. Eh, es verdad que hay gente que ha conseguido buenos trabajos, buenos resultados así, ¿no? Escribiendo en los aviones. Pero para mí, mm, el saber originar conocimiento eh, está muy relacionado con una vida aparte. Y nunca esperando que ser recompensado o que vaya a llegar a nadie. Pero es una necesidad física. Crear es una necesidad física. No sé si hay aquí artistas visuales o escritores, poetas, pero realmente mm, para comporta una necesidad física, física. Al poeta Foix, un poeta catalán, yo viví muchos años en Barcelona y cuando ya era mayor, ya pues, no sé, quizás 5 años o así, le decía al maestro, ¿usted por qué no escribe? Y él decía, no escribo porque me falta el oír, me falta el oír. Y lo entiendo. Era una de las cosas que quería plantearte, tanto orientada a la música como en general, que esta cuestión de la corporalidad, ¿no? Eh, me parece muy interesante que nombres esta parte de la necesidad física, porque muchas veces precisamente pensamos en la figura del intelectual como alguien que está solamente en lo espiritual, ¿no? Que ojalá, me lo prefiero como algo alejado de la corporalidad, etc. Y, y por ejemplo, sí que tanto en tus trabajos como de manera transversal aparece una teoría del cuerpo, un pensamiento sobre el cuerpo. Yo pensaba en concreto hacer muchas referencias a los distintos orígenes de la música, pero hay dos que aparecen, vamos, que a mí me parecen importantes. Uno es el mito de Marcias, ¿no? ¿Sabes? De este personaje, tú lo contarás mejor, tú lo cuentas mejor, pero por resumirlo, esta oposición que hay entre Apolo y la lira y Marcias y el aulos, que la lira es un instrumento realmente del cuerpo en la medida en que se toca con las manos, pero no afecta a la cara, ¿no? Eh, Convertimos en personajes más feos porque no tenemos que soplar por ese aulos, ¿no? Y Atenea también sopló por el aulos, que es como una especie de oboe doble, ¿no? De doble lengüeta ese aulos, y se vio reflejada y se dio cuenta de que era pues un personaje más feo, ¿no? Que atentaba contra la belleza, que sería el asunto, ¿no? Y no solamente condenó el aulos, sino condenó a Marcian a ser despellejado. Esto, claro, tiene la lectura de cómo hay una visión de la música que intenta poner al cuerpo entre paréntesis, ¿no? O cuerpo que al menos obedezca ciertas leyes de la belleza, también vinculadas con la armonía. Hay otra lectura que se hace del origen de la música, que es el que tú refieres a través de Ovidio. Podríamos leerlo también en el siglo XX a través de Enslow, ¿no? Esta persecución de Pan con respecto, con que perseguía a Siringa, ¿no? Y Siringa, intentando huir de Pan, se termina convirtiendo por la ayuda de la naturaleza en unos caños, ¿no? Y Pan arranca esos caños, forma la flauta de Pan e intenta tocar a Siringa. Esto, Ovidio y luego Enslow, como decía, nombra la comprensión de la música como deseo sonoro, por aquello que en realidad no está y solamente intentamos tocar a través del sonido. En cualquier caso, en el primero veríamos una música, una canción de música, alejada de esa corporalidad, una corporalidad que no obedece a la belleza. Y hablamos también de unos ritmos que ordenan la vida, por ejemplo, ¿no? Todo el origen del pensamiento, sobre todo clásico griego, si no me confundo. Y por otro lado, un cuerpo que no está, un cuerpo que puede ser. En este sentido, me gustaría, volviendo a esta cuestión física, que a lo mejor pudiésemos abordar,
dónde aparece, cómo aparece el cuerpo en la música, qué tomamos a partir de esta reflexión. Perdonad, me he extendido un poco, pero ya que el micrófono funciona, pues bueno. Sí, bueno, habría que decir varias cosas. Estaba recordando ahora que decías del cuerpo, supuesto, tenemos que ir a Platón, pero ahora cuando estabas hablando recordaba un texto de Marsilio Ficino, un filósofo, era un músico también, él tocaba la lira de brazo, es un instrumento de largo brazo, y él refleja ya una inquietud de su época con respecto al cuerpo, al estudioso, en tres libros sobre la vida, que es muy interesante, este libro bien interesante, está publicado en castellano también, y él da muchos consejos porque es consciente de que el cuerpo se deteriora mucho en los estudios. La poca luz del sol, el no pasear, poco beber por estar imbuido, ¿no?, en el estudio. Él dice que hay que cepillarse el pelo como unas 40 veces al día, algo debería incluir de la energía que se creaba en la cabeza. Aconseja no beber vino blanco, no comer carne de caza, porque estimulan la melancolía y el trabajo del estudioso es, es tendente a esa iris negra, ¿no?, a la imagen de la melancolía, ¿no? Y bueno, pues quería simplemente recordar esto como conciencia de que el cuerpo se... Hay varias cosas. En la antigüedad, en la antigua Grecia, los instrumentos de cuerda tenían la lira y sobre todo la cítara, que era un instrumento, el formix, que era un instrumento para profesionales, no necesariamente. Pero ¿por qué prevalecían sobre los instrumentos de viento? Es verdad, si vamos a un tiempo mítico y que lo recrea luego el vídeo de Roma, que has comentado de Galilea, pero ¿por qué? ¿Por qué sobre todo? Porque la poesía era, la música era lenguaje y era un soporte de la poesía, de la palabra, que esto era lo más importante. Con el aplauso, una flauta, no se podía transmitir a Homero, no se podían transmitir los grandes poemas, el antiguo saber, el saber de los rapsodas, no se podía concebir si se tocaba un instrumento de viento. Los rapsodas se llamaban así porque rapsoda quiere decir el que cose un trozo que va poniendo retachos. Esto es un rapsoda, porque no se detenían en los cantos médicos. Cuando uno recitaba, terminaba, seguía. Este era el verso 2, ¿no? La palabra era sumamente importante, sumamente. Entonces solo podía tener la, eh, digamos, la complicidad de la cual. Y otra cosa es el cuerpo también, porque la danza era equilibrio.
Y ellos de alguna manera sabían que danzar era resonar, era convertirte en, en un eje del mundo, en el eje de una reverberación. Era importantísima la danza, unos movimientos, unos pasos, una gestualidad muy estudiada. Puedes observar todavía en el hinduismo, ¿no? Y esto era muy importante. Vemos en Platón, en los textos presocráticos, la importancia del cuerpo. Si vamos a los pitagóricos, es muy importante el cuerpo. Entre otras cosas, sabrán muchísimos de ustedes si vienen de psicología o de esa música, que para los pitagóricos fue fundamental. La música fue muy importante para sanar, para curar. Tocaban unas melodías en una constelación que en esos momentos estaba, digamos, ejercía una mayor influencia, estaba más presente. Y según la enfermedad y según la constelación, ellos tocaban una melodía. Claro, Pitágoras está entre los caldeos, regresa a Grecia, a Samos, a su isla, aprendido una concepción matemática de la fisis, del mundo físico, de la naturaleza, que los griegos llamaban fisis, a la naturaleza, unos principios matemáticos que están muy ligados a, a una idea de armonía, de armonía no solo, de armonía del cuerpo, del peso, de la forma que es capaz de hacer en un cuerpo, de generar energía, ¿no? O energía, la energía, ¿no? El movimiento. Y bueno, la escuela pitagórica es fundamental y será fundamental. Luego pues, se transmite a la Edad Media. Platón, en dichos aspectos de su obra, es un pitagórico. Pensemos en el libro final de la República, el mito de Soldado de Partimia, que muere en la batalla. Pasan unos días y se da cuenta de todos sus compañeros en el campo de batalla. Y él se da cuenta que observa su propio cuerpo, asciende, asciende y oye una música en los cielos. Es la música de las esferas. Es la primera vez que se expresa, que es un saber pitagórico antiguo, que se expresa en Platón. La música de las esferas y concibe todo el universo en una gran bóveda, una resonancia, y es el alma que asciende. Esto es una concepción profundamente pitagórica y en cambio cierra un libro maduro como es la República de Platón, con el mito de él y el alma, la psique, baja, desciende, después cuenta lo que ha visto un juicio de las almas justas, de las almas condenadas. Allí ve a Orfeo y Orfeo pide a ese tribunal para reencarnarse y de ser un ave. Todo esto lo cuenta. Es un viaje iniciático, muy oriental por otra parte, muy oriental y profundamente griego también, ¿no? Y regresa y por supuesto no lo cree. A quien ha sentido esto, a quien ha sentido una armonía interior, a quien ha sentido un pensamiento en el cuerpo, que el cuerpo es pensamiento, y el pensamiento es cuerpo, a quien lo ha sentido,
no lo creen. Todavía. Hay una canción que dice, romper un silencio así no tiene perdón, y esto es lo que yo siento ahora también. A colación de esto y también tanto del pensamiento pitagórico como en general este trabajo monumental sobre filosofía y consuelo de la música, donde además casi todos los apartados terminan con retomando, ¿no?, todo lo anterior diciendo de nuevo consuelo de la música. Cuando lo leía y después, y ahora escuchándote, me sobrevenía la pregunta de qué nos tenemos que sanar, de qué nos tenemos que consolar, ¿no? En varios lugares, ¿no? Tú dices, por ejemplo, la música ayuda a digerir el mundo, la música por un rato engañará todas tus cuitas, la música crea un pequeño reino con un solo monte, un solo río, es algo del mundo, figuras que solo pueden vivir en un sonido que los alejen. Estoy citando algunas referencias. Y esa era constantemente, ¿no?, mi pregunta, y más en estos días que encontramos tantas listas de YouTube de música para trabajar tranquilo, ¿no?, cosas para estudiar mejor y cosas así. Yo pienso mucho, primero, ¿por qué tengo que trabajar mejor cuando quizás lo deseable sería no trabajar al menos en las condiciones que tenemos? Y por otro lado, ¿por qué estamos constantemente ante un consuelo falso o no yendo al origen de la necesidad de consuelo? Se has dicho de qué consolarnos, en el fondo de nuestra condición. Somos seres, el ser humano es un ser que está muy determinado por el final y necesita consuelo. Por mucha tecnología que tengamos, por mucho avance, por mucho que nos hablen del progreso, progreso sobre progreso, hay un telón de fondo que no sabemos efímeros. Y eso necesita un consuelo. En todas las culturas lo vemos así. El otro, el más allá, lo más allá de la física, la metafísica, lo que está más allá, lo que se desconoce. Muchísimos mitos de muchas culturas distintas hablan de ese otro mundo, un otro mundo que se intuye, ¿no? Y que está aquí, sin embargo. Está aquí para el que es capaz de detenerse, de pensar. Tú has dicho antes, sé que me has recordado, eh, consuelo, de hacer, no sé, algo. Has dicho algo que me ha recordado, que siempre, sobre todo en Occidente, estamos sujetos a una condena, que es siempre buscar la finalidad de todo. La finalidad, que todo tenga un porqué, un objetivo, el porqué sí, del místico Angelus Silesius, por ejemplo, la rosa es porque sí, no, el porque sí. Esto Occidente no lo tiene asimilado. Por eso somos tan deterministas en lo que hacemos y en el pensamiento, y el determinismo es la muerte, ¿no? Es muerte, es entonces, de una manera indirecta, consciente, si quieres, lo teñimos todo de un final que no vemos, que no queremos ver, pero que intuimos. Y ahí es donde tenemos tan desarrollada esta necesidad de consuelo por nuestra fragilidad, la estructura mental, la configuración cerebral del Homo sapiens. Es así. Somos neuróticos. Todo lo que está sucediendo es fruto de nuestra configuración.
Es verdad que el sistema, todo lo que queramos llamarlo, ha sido un desastre, nos ha abocado, pero está en nosotros esta destrucción, este afán de destrucción, ¿no? Y luego el descubrimiento, que esto se produce sobre todo en Grecia, el descubrimiento de lo nuevo, de lo que es nuevo, valorado por la mente. Entonces yo creo, construyo algo nuevo, tiene más valor que lo viejo, pero lo que he construido nuevo dentro de tiempo es cambio. Entonces es una rueda de crear y destruir, de crear y destruir sin fin, sin fin. Y bueno, pues esto evidencia una conducta neurótica. Por ejemplo, el Homo sapiens es el primer homínido que, esto está bien ilustrado en antropología, es el primer homínido que fue capaz de dedicarse una hora seguida a elaborar un objeto, una hora seguida. Esto era desconocido anteriormente. Y cuando más evolucionaba el tiempo, esa pieza en la que una mente está dedicada una hora o más, tiene que guardar una simetría, aunque no sea útil para ese objeto, ¿no? Aunque no sea necesario. Y claro, esto revela muchas cosas. ¿Eh? El estar detenido, callado, persiguiendo algo durante una hora, estamos hablando de miles y miles de años, cientos, eso determina, determina. Y la tendencia a la simetría. La simetría emerge, se puede entender un origen y un final, como un rectángulo, que se abre y se cierra. Todo, nuestra mente está diciéndonos, está llamándonos a despertar hacia un final. Luego, claro, filosofía lo crea el tiempo. Cuando la religión, el cristianismo se separa el tiempo de la eternidad, el tiempo es laico, de pronto, por así decir, y es un tiempo breve, es un tiempo el que dura una biografía que tiene que ser culminada. Esta biografía, como producción, no puede pasar en vano, tiene que tener una finalidad. Eso, claro, ha desembocado en una neurosis que es muy propia de nuestra cultura occidental. Además, el tiempo lineal, no el tiempo circular, pues Oriente, por ejemplo, todo esto hace que vivamos la adversidad, a veces de una manera esto falsamente estoica, porque yo creo que el estoicismo, que es maravilloso, pero creo que es sobre todo un género literario, que si hay algún filósofo que no se enfade conmigo, porque es maravilloso el estoicismo, pero lo fue porque fue real muy al principio en Grecia, después no, porque no somos estoicos, no somos estoicos. Los estoicos aprenden de Oriente, los escépticos también, cuando llegan hasta la India con Alejandro Magno y ven a personas impasibles en las cuevas, santones sin moverse, una impasibilidad sabia, sabia. Y esto es muy importante y se desarrolla en Grecia.
pero es un fracaso porque Grecia inventa la técnica, y no solo la inventa, sino que hace de ella casi algo divino, lo técnico. Entonces ahí hay una dislocación que bueno que es muy importante. No cedemos de esa dislocación. Sin esa dislocación no tendríamos tecnología, no tendríamos estos adelantos médicos, ni los móviles, ni etcétera. Pero venimos de una profunda fractura y no somos fuertes ante la adversidad, porque estamos contestando el final a la muerte y por eso necesitamos tanto curso. Era para decir esto. Hay un tema que en realidad está de fondo, que es la cuestión del tiempo. Y voy a abrir un meloncito, no muy grande, porque podríamos estar probablemente toda la vida hablando sobre el tiempo, pero sí que me parece que es un tema fundamental cómo la filosofía se ha atrevido a pensar el tiempo precisamente desde la música. O cómo la música ha obligado a la filosofía que piense el tiempo de otra manera, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en los últimos trabajos que se están haciendo sobre la experiencia que vivimos en la modernidad, o sea, en la contemporaneidad, mejor dicho, como los trabajos de Harmon Rosa sobre la aceleración, que él plantea que frente a estos relatos lineales, ¿no? O secuenciales sobre la vida, donde hay un principio y un final, donde es precisamente el final el que en gran medida marca todo lo demás. Por poner un ejemplo con esto, si no supiéramos que somos seres finitos, nos daría exactamente igual ciertos eventos de nuestra vida porque potencialmente podríamos repetirlos infinitamente, ¿no? Perderían esa unicidad. Pues Harmon Rosa, por ejemplo, lo que nos plantea es que esta experiencia de la aceleración, o aparente sensación de aceleración que vimos en la contemporaneidad, está complejizando, vamos a decirlo así, o complicando que el relato del yo pueda verdaderamente pensarse de manera secuencial y muchas veces se piensa de manera simultánea. Como vivimos muchas cosas al mismo tiempo, muchas veces de una manera poco ordenada o sin tener esa posibilidad de, por ejemplo, imaginarnos el futuro, ¿no? Que es algo que también creo que hoy en día, especialmente las generaciones más jóvenes tienen presente. En ese sentido, la música lleva mucho tiempo proponiendo formas alternativas al tiempo lineal. Nietzsche, desde luego, yo creo que el eterno retorno de lo mismo sería impensable sin saber que Nietzsche es filósofo y músico, en la medida en que sabemos que la música es el único lugar donde podemos experimentar la repetición, la variación sobre la repetición, es decir, figuras temporales que en la vida cotidiana no podemos experimentar y que solamente en tanto ficción artística podemos vivir, ¿no? Como también muchas veces las divisiones que se dan en el arte entre cronos, como el tiempo cronológico, y el kairos, como ese tiempo que lo cambia todo, que da un salto cualitativo, en la música a veces podríamos incluso pensar en un kairos, precisamente por la aparición de otras formas geométricas para representar el tiempo, como estas circularidades o una especie de espiral incluso. Entonces, pues te dejo ahí el tema del tiempo para que un poco por traer a colación esta organización de la vida que planteaba, ¿no? Como necesidad de consuelo a partir de ahí. Has mencionado a Hartmut Rosa. Estuve hablando con él en octubre del 22 y, bueno, comentábamos estas cosas. Él hablaba de la resonancia tan importante también como modo de comunicación, no algo lineal, sino algo que abarca. ¿Eh? Esto es muy importante. Eh, claro, ese tiempo lineal, ese tiempo que se nos da para cumplir una biografía, claro, esto es un generador de angustia tremendo.
el individualismo del que hablaba Nietzsche, ya que has mencionado, no tiene nada que ver con el individualismo que vemos hoy en un mundo radicalmente capitalista, que es un individualismo que aboca a un narcisismo trágico. Narciso, recordemos, muere. Que Nietzsche habla de una conciencia, y de ser capaz de desdoblar esa conciencia que retorna. Por lo tanto, no es del todo tuya cuando estás aquí. Esto es muy importante. No sentirte del todo propietario de lo que tú eres, ¿no? De lo que posees. Plotino, un neoplatónico, dice, tú tienes algo que no te haya sido. Pues ese eterno reactor, ese saber que tu yo es relativo y prestado, no se va hacia un individualismo tremendo que tiene que ser máquina, porque uno de los problemas de Occidente es que reproducimos maquinalmente, porque somos deterministas, somos ideas perfectas. Y la actuación de una, pero Descartes es el claro ejemplo del mundo que presenta. Pero ayer, viniendo hacia aquí, precisamente pensaba en un fragmento muy importante de un libro taoísta, pero es muy importante ese fragmento. Zhuangzi, está un campesino trabajando en un huerto, muy anciano, es muy anciano, y está subiendo el cubo de un pozo que ni siquiera tiene brocal. Y llega un caballero de la corte que está de camino y se acerca y le dice de buen hombre, ¿por qué no utiliza ya, lo verá usted en otros huertos, por qué no utiliza un sistema, una polea que solo tendrá que hacer así, podrá abastecer de agua, todo, vamos, como si estuviera usted sacando 5 días? Y responde, pensemos que estamos hablando de un texto sagrado muy anterior a Cristo. No, de un texto de sabiduría muy anterior a Cristo. Él le dice, no, porque quiero sentir el cuerpo. No quiero mecanizar la mente. Y claro, nuestra sociedad es mecánica, también en la religión. Te portas bien, vas a tener una recompensa, vas a tener un final. Todo, todo está mecanizado, todo en nuestra mente. ¿Qué ha desbaratado? ¿Qué está desbaratando? Pues la física cuántica. La física cuántica nos ha despistado del porqué, del eje. Nos ha despistado. Ahora nuestra danza no es solo en torno a nuestro eje, sino que son movimientos que se abren, no se saben a dónde van. Y esto hace mucho y muchísimo a la mente si somos capaces de afrontar esta libertad de movimiento, porque somos profundamente deterministas y somos profundamente deterministas políticamente, socialmente, en los pensamientos utópicos, en los movimientos utópicos, las utopías del 19, todo. Es en el fondo muy mecánico, está todo muy determinado con una finalidad clara. Es bueno como proyecto, una utopía, pero siempre va a caer en su propia estructura.
por ese pensar en futuro y no el ahora, porque el futuro ya es una categoría que lo domina todo. Yo cuando era pequeño se hablaba del día de mañana, no se hablaba del futuro. Era más modesto el día de mañana, pero real, muy real. El futuro, el futuro es la muerte. Pensar en los que vendrán mañana, trabajar para esto, estamos haciendo cosas que tengan un sentido, que puedan tener un sentido para otros. Pero no sabemos mucho más. No sabemos mucho más. Sabemos el día de mañana, pero no sabemos mucho más. Ni lo intuimos. Yendo al presente, quería hacerte una pregunta que parece que puede estar alejada de lo que estamos hablando, pero desde mi punto de vista, ¿no? Ramón antes estuvo como comisario en esta celebración, homenaje del 2022 de los encuentros de Pamplona, este gran evento que pasó en el año 72, bastante único en ese momento, diría, no solamente en España, sino también en otros contextos, pero en la España del franquismo, desde luego, como muy único. Y bueno, aparte de, evidentemente, dejar espacio para comentar lo que consideres de este evento, sí que a colación de esto me apetecía mucho preguntarte una cosa, y para ello voy a dar un rol. Y perdonad que cite a Adorno, de quien yo escribí la tesis, y entonces, claro, aunque se intenta divorciar, pues siempre está ahí. En unos textos que tiene sobre Hegel, de unas conferencias que se hicieron en los años 60 sobre Hegel, el enésimo evento de Hegel en el presente, ¿no? Que se hace muchas veces este tipo de cosas, ¿no? Y Adorno empezaba diciendo que no le interesaba tanto pensar a Hegel en el presente, es decir, si Hegel podía todavía aportarnos algo, sino si el presente era capaz de estar a la altura de Hegel o del pensamiento de Hegel. Y en esta inversión de la relación entre presente y Hegel en el caso de Adorno, pero yo te la quería traer con la música. No tanto reflexionar sobre qué presente tiene la música, y especialmente la música contemporánea, sino si el presente está a la altura de la música contemporánea. Si el presente está a la altura de... Pensaba que ibas a preguntar si la música contemporánea estaba a la altura de Hegel, de Bach, de Mozart. Sí. Pero pensar si el presente... No ha habido mejores presentes. Yo no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Tenemos cosas magníficas que nos permiten vivir más. Mejor no pasamos frío, comemos. Yo no creo. Sí es verdad que en el pasado, como no existía este cepo del individualismo, hablo, por ejemplo, de la Edad Media, que no es la época que nos han dicho, es otra cosa, no es la época oscura, como ha dicho la historiografía alemana, no tenían esa necesidad de ese trayecto consciente personal. Era otra manera de pensar. Por lo tanto, en algunas cosas nos aventajaban y en otras aventajamos nosotros, no nos aventajamos. Yo puedo decir una cosa de la música. Yo escucho mucha música, eh, me gusta mucho la música del siglo XV, del XVI, los músicos franco-flamencos, me gusta muchísimo.
el canto gregoriano, la primitiva polifonía. Yo fui bastante joven, casi niño te diré, que a esta música, porque mi padre era un wagneriano y inundaba la casa de Wagner, siempre fortísimo. Y yo no pude escuchar Wagner así tranquilamente hasta los 30 años, la verdad. Era una cosa asfixiante. Entonces yo me fui a otra música. Pero bueno, dicho esto, para mí la música contemporánea, yo creo que es la gran eh, olvidada o menospreciada, diría, de las artes hoy. Y es importantísimo. Primero, porque en general los compositores se han dado cuenta, los compositores de hoy, compositores jóvenes, se han dado cuenta que la narración en música, la narración de lo que me está sucediendo a mí, esas grandes autobiografías que son las sinfonías de Mahler, por ejemplo, Strauss, son grandes autobiografías, una necesidad de narrarse, de explicarse, ¿no? De mostrarse. La música contemporánea se ha dado cuenta que la narración muere, porque la narración apuntala a un individualismo que es un camino sin salida, cerrado. Y ese pensar la sonoridad de nuevo, ese pensar en el sonido, por eso me ha gustado mucho la exposición de abajo que me has enseñado, que nos has enseñado. Esa capacidad de abrir espacios mentales. Cuando escuchas a Sciarrino, por ejemplo, o a Haas o a Lisa Lim, Rebecca Sanders, que son compositores de ahora, esa capacidad espacial de abrirnos puertas y ver paisajes que desconocíamos en nuestra mente, creo que es la gran función. Y no solo ha dejado de narrar por un camino hacia la abstracción, sino que yo creo, y lo ves escuchando y leyendo los textos de Ligeti, por ejemplo, de esa voluntad de fragmentar y de ramificar sin un eje marcado, ¿no? Él tiene una obra, Ramificaciones, que es precioso, es una maravilla, ¿no? Pues la música contemporánea, yo creo que es un alegato en contra, es una gran resonancia, para hablar con Carlos Rexon, es un alegato contra lo que estamos diciendo, ¿no? De la prisa, de ese determinismo, de la finalidad. Claro, venimos de Bach, del extraordinario Bach, que me ha acompañado toda la vida. Venimos de los grandes maestros. Pero la música contemporánea nos cuesta escuchar al principio, porque somos tonales, nuestra concepción es tonal de nosotros mismos, ¿no? Pero una vez lo aprendes, y esto puede ocurrir de un día para otro, ¿y por qué es entrar o no? Es como ver la pintura abstracta y de pronto entender por qué, de pronto entender qué está diciendo, haberlo entendido, el porqué de la fe. Mira, si te das cuenta, ni siquiera Schoenberg, que hace una aportación tan importante, pero él en el fondo todavía tiene una necesidad de narrar que ya no tiene Anton Weber. Ya no. Por eso el padre de la música contemporánea es más Weber que Schoenberg, creo yo. Has dicho que quizá alguien quería participar, lo digo por sí. Justo iba a
Porque el tiempo pasa volando, no quiero yo ocupar más espacio, pero sí, sí, abrimos turno de intervención, si a alguien le apetece. Bueno, una persona como tú que me ha hecho disfrutar mucho en esta vida, te lo digo, que te sigo hace mucho tiempo en tu vertiente musicológica, aforística, poética. Te podría preguntar muchas cosas, pero como estamos en un ámbito más o menos musical, sí que me gustaría conocer tu opinión sobre la tragedia de la música popular. Es decir, yo recuerdo en mi infancia, en tu infancia, todo el mundo cantaba, todo el mundo se sabía canciones, ¿eh? No estamos hablando de los grandes maestros ni de la música grande o más o menos, en fin, establecida profesionalmente. Me refiero a la simple música popular. Ahora nadie canta, nadie se sabe ninguna canción. Y en mi opinión, que por supuesto me la puedes rebatir, ¿no? Sino que estamos asistiendo a una absoluta pasividad y colonización, ¿no? De sonidos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la palabra que dio la música a la palabra. Creo que existe una especie de simbiosis, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, usted ha hablado de una tragedia, creo que ha Sí, dicho. bueno, quizás Sí, he bueno, exagerado un poco. no, es una tragedia, ¿en qué sentido? Es que no solo la música, sino que es un expolio del lenguaje. Sí, Claro, sin lenguaje, eh, nosotros no tenemos ninguna capacidad imaginativa. Cuanta más restricción del lenguaje, menos imaginación. Por eso se canta menos, porque la música que llega está hecha con unos moldes, sean de inteligencia artificial o no, es igual. Se fabrica una música y todo el mundo atiende a esto que no dice nada, son sonidos, es ocio, porque el ocio que están preparando para nosotros, el ocio que se prepara para nosotros es tan embrutecedor como el peor trabajo. Es un ocio de, de, no, de no pensar nada, ni siquiera evasivo. Es un ocio que está fabricado de la misma manera que Hitler inventó ese descanso para el obrero en esas grandes edificios en el campo donde el obrero podía montar a caballo, podía jugar a tenis, es decir, hacer cosas que hasta entonces eran de minorías, ¿no? Pero detrás había un discurso muy fuerte, lo imita después Mussolini. En España yo recuerdo cuando era pequeño que existía estas pequeñas urbanizaciones o no tan pequeñas que eran cuarteles para divertirse, que se llamaban de educación y descanso. No sé si lo recordarán. De educación y descanso. Allí el minero de Asturias o el pescador de Huelva podía ir a descansar, creía algo, pero detrás había un discurso. Siempre hay un discurso detrás que no oímos. Y luego, claro, ha hablado usted de colonización. Yo ya sé que la lengua evoluciona, por supuesto. Pero el otro día una persona muy joven, 19 años, me preguntó qué era añoranza. ¿Qué significaba añoranza, añorar? Claro, estás en una estación de tren y ya no estás en un andén. Mira que es corto, andén. Estás en una plataforma. Claro, estos anglicismos, todo que producen esa dislocación que hablábamos antes, pues si también tenemos palabras, ¿por qué no mantener? No estoy hablando de un nacionalismo lingüístico. No, no. Simplemente estoy diciendo que tenemos cosas, herramientas con las que nos bastamos, pero hacen que las desechemos. En ese construir y tirar, destruir,
continuamente, ante esto tan caótico, estamos, vamos a decirlo así, noqueados. No sabemos muy bien por qué. Entonces no se canta, pero tampoco se recuerda. El pasado que es un constructo, pero lo pensamos y lo modificamos cada uno de nosotros, pero basado en una noticia de algo, en una evocación de algo. Ahora no. Entonces la música popular es un reflejo. Sí. Es una tragedia, es una tragedia. ¿Perdón? Es una tragedia, quizás. Sí, no diría. Hola, buenas tardes. Yo el único libro que he leído de usted es el No sufrir compañía. Y entonces, hablando del consuelo de la música, quería preguntarle qué ha supuesto para usted el silencio y la aproximación a lo místico. El silencio es una materia prima. Es la posibilidad de pensar. Yo siempre digo que el silencio no es el reverso de la música, no es el reverso del ruido, que parezca mentira. El reverso, yo creo que siempre he pensado que el silencio es un estado mental, una tendencia a la quietud. Y esa tendencia a la quietud, que no la inactividad, es lo que te permite pensar. Para mí el pensamiento místico en el fondo es es entender la quietud, no el arrebato de ir a un mundo, sino la capacidad de quietud y de olvido de sí. Me gusta recordar a un filósofo del siglo IX, irlandés, que no era un místico, era un neoplatónico, Scoto Erigena. Y en un tratado que es maravilloso, que tratado grueso, está publicado en castellano, si a alguien le interesa, que se titula Sobre la naturaleza o acerca o en torno a la naturaleza, Perifiseón. Él dice en un momento determinado una cosa importantísima que puede pasar muy inadvertida o podemos pensar que está diciendo este señor en la corte de Carlomagno, porque va de Irlanda, cruza y va al continente. Dice, el amor, yo nunca he oído una descripción del amor mejor. Dice, el amor es el cese del movimiento. Lo que ya no es necesario perseguir, lo culminado, no es ese maravilloso cántico espiritual de ir en busca de... No, sí, porque el final de la búsqueda es la quietud, no lo estático, la quietud interior. Pues Scoto, 6 siglos antes, dice que el cese del movimiento, eso es el amor, el no afán y el silencio. Eso va el silencio. Y es la no acción oriental, en el fondo, que no quiere decir estar parado. Para los orientales, el no actuar, el wu wei, el no actuar, no es no actuar, sino no oponerte al flujo, y ser, como dicen ellos, como una puerta de vaivén, ¿no? Tú estás en un lugar, pero ser como una puerta de vaivén. Eso es el no actuar.
Yo a usted lo conocí por la editorial Acantilado, bueno, es una editorial que sigo de hace 20 años, y bueno, los libros que tengo pues, son todos de esa editorial. Y si no le parece una indiscreción la pregunta, pues yo quería saber un poco cómo, cuando el editor que falleció, Jaume Malcorba, que bueno, era su viuda, pues por suerte el legado lo está siguiendo. Pero a mí me llamó la atención porque, en fin, que en esa editorial, pues, en vez de dedicarse al éxito rápido de lo comercial, pues ya sabe usted que por lo que apostó. Y como le decía, pues cómo conoció a Jaume, que falleció por él hace 10 años, y no sé, contacto con usted, si no le parece mal. Curiosidad como lector, vamos. Gracias. Usted ha dicho que nos conocimos en acantilado. No, no. Ah, de acuerdo, de acuerdo. De Acantilado. Sí, Lo sí, conocí sí. por esa editorial. Sí, es que al principio pensaba que habíamos No, coincidido allí por no. algo. Sí, el año 92 yo terminé un libro, estaba terminando un libro, Tiempo y Caída, y se lo presenté a Jaume Valtorba, que era una antología temática de la poesía barroca española. Lo publicó en 2 volúmenes en una editorial que fue una de las previas a Acantilado, que se llamaba Sirmio. Y desde entonces pues nos hicimos muy amigos. Y yo no busqué otra editorial, siempre me sentía muy bien con él. Era una persona muy compleja, muy culta, y no tenía ninguna prisa por el éxito. Ahora se ha publicado como libro de Navidad, su viuda Sandra Hoyo ha publicado el epistolario de Petrarca en 4 volúmenes, que era uno de los grandes sueños de Jaume Valtorba. ¿Cómo iba a ganar mucho dinero Jaume Valtorba vendiendo el epistolario de Petrarca? Bueno, y así todo. Él tenía una idea editorial muy clara y que no se equivocó, le ha funcionado. Y es que él quería hacer libros de fondo, que se vayan vendiendo siempre, no el éxito rápido, no, libros de fondo. Y es verdad, libros que se van vendiendo de manera increíble. Dices, ¿cómo se ha podido vender un libro con tantas ediciones? Raro es el libro que se haya vendido ediciones seguidas. En cambio, hay muchos de sus títulos que tienen, esto ha sido un ejemplo, que no ha tenido prisa y que vive del fondo editorial que tienen, ¿no? Pena es que no pudo verlo. Teníamos que hacer una charla conjunta en Pamplona. Él estaba muy ilusionado y el día antes se puso gravemente enfermo y al cabo de 3 meses falleció. Pero bueno, Acantilado sigue ahí, está ahí, sobre todo en la colección de ensayo. Y yo creo que es para felicitarnos, ¿no? Que eso siga, que exista. Por conocer tu manualidad, cómo abordas el ejercicio de escritura, como si le das mucho tiempo, un poco, si necesitas estar en un espacio aislado o no, si estás rodeado de libros, que tienes delante del escritorio de tus letras, es por ver el lugar de tu escritura. Bueno, siempre he trabajado
de cara a la pared. Es verdad, con una mesa en la pared. Ahora vivo desde hace 7 años en Elizondo, he vivido muchos años en Barcelona y ahora tengo un ventanal maravilloso. Pero en cambio estoy cara a la pared. Es verdad que me levanto y tengo unos prismáticos y veo pasar las aves y sobre todo que es muy emocionante ver las migraciones de las aves. Por allí pasan muchas hormigas y garzas. Es precioso. Pero es un estudio pequeño. Mi casa es una habitación, no tendrá, no sé, más de 16 metros cuadrados. Tengo libros por toda la casa, los que he podido salvar. Y no es un estudio de escritor, no es un estudio de escritor, no. Tengo postales de arte que me gustan con alfileres, eso es todo. Tengo una mesa de IKEA, dos mesas de IKEA. Bueno, pero allí estoy muy bien, vivo en la montaña, en los bosques, un lugar para poder trabajar. Cuando vivía en Barcelona trabajaba en un estudio bastante parecido, que yo lo hago así, que muchas personas piensan, como publiqué en No Sufrir Compañía, de textos místicos, y luego donde yo tenía el estudio era en un convento. Pero hay que explicarlo todo, porque claro, este convento, las monjas no lo podían mantener y dividieron el convento y toda la parte del patio y unas celdas lo alquilaron a unos indeseables artistas, a un escritor como yo era el jardinero de allí, y bueno, está en el centro de Barcelona, bueno, mejor dicho, en el barrio de Gracia, pero estoy muy apartado, no se oye un coche, y allí pude trabajar maravillosamente bien, maravillosamente bien. Pero no, mis estudios no han sido las fotos del académico con las librerías, todo esto. Nada de todo eso. Querría saber el papel que juega en su vida actualmente la interpretación musical. Usted era intérprete, ¿no? Y usted un gran teórico, literario, filosófico, pero la interpretación ocupa un espacio significativo hoy día. Ahora no. Hace muchos años que no. Fue mi modo de vida durante muchos años. Lo dejé radicalmente porque no podía viajar tanto. Yo no puedo viajar. Me cuesta mucho, pero a los 20 años tampoco. O sea que no es una cosa de universidad. No, a los 20 años me costaba mucho eh, viajar, me aturden los aeropuertos de una manera tremenda. Este verano he tenido que dar varias conferencias y cursos y llego a casa aturdido y cansado, no de los cursos, sino de ver el trajín de maletas, de ruido, la gente comiendo a todas horas comiendo y bebiendo. Todo el mundo va con la botellita. ¿Por qué? Se teme deshidratarse. En invierno, en verano, todo el mundo va con la botella. También vi que ya hay un sistema en la maleta de ruedas que lleva como un aro para la botella. Sí, ya nadie sabe viajar sin beber y beber y beber. Entonces, la verdad es que no, eh, lo dejé por eso, la música, y no. Mi hija mayor es violoncelista y entonces, bueno, me veo prolongado en ella, toca muy bien y ella hace por mí eh, los conciertos. Me interesa mucho el concepto de la idea musical. Y después, las ideas se nos ocurren
Porque al final, cuando tú dices ocurrir, dando por hecho algo como inevitable, ¿no? Algo natural que ocurre, que no puedes hacer nada, o que nosotros nos ocurren a ellas, o crees que ellas de algún modo existen y llegan a nosotros. Y en caso de que sea así, ¿qué opinas de que existan pues instituciones que se encarguen de registrar ideas que justamente, bueno, no sé. La pregunta es saber qué opinas tú y luego las siguientes. Si las ideas vienen a nosotros o nosotros vamos a la idea. Sí. Mira, nadie tiene una idea propia. Por mucho que esto, digamos, pueda violentar nuestro ego, nadie, ni el más innovador, parte de cero. Venimos de un largo camino, de muchos modos de hacer. Es verdad que a veces puedes tener una interpretación personal concursiva, lo digo, puedes tener una interpretación personal, pero procedemos. Detrás de Rothko está todo el arte figurativo. Detrás de Heidegger, que es el padre, digamos, de la filosofía del siglo XX, o de Derrida, posteriormente, de Deleuze y de tantos, está Grecia. Un poeta, los poetas de la generación B tenían detrás toda la poesía. Está Shelley, está Hölderlin, está Leopardi, está Shakespeare, está John Donne. No están las ideas allí o nosotros estamos como una matriz donde ahí se concibe una idea. ¿He tenido una idea? No. He tenido una casi idea. Hay una frase en los ensayos de Montaigne que a mí me gusta muchísimo, que él dice, yo voy asintiendo detrás de los maestros. Y en el fondo hacemos esto. Y el que diga que no, porque es un iconoclasta, está plagiando a todos los que han querido negar algo y que al final ha sido la tradición. Esas negaciones, esa cadena de negaciones, es una tradición que es la que ha hecho el arte, pero se alimenta de lo que somos. ¿Qué opinas entonces de que haya, lo que he dicho, como instituciones registrando esas ideas que absolutamente no deberían ser de nada? Bueno, la academia se ha apropiado, no me refiero a la academia de la lengua, sino la academia se ha apropiado el saber, la difusión del saber. Tampoco está mal. ¿En qué sentido? Yo no pertenezco a la academia. Yo he hecho mi camino aparte siempre. Porque preserva algo. Porque si tenemos que confiar en la gente que preserve algo, eso es bastante complicado y es un poco ilusorio. Entonces, bueno, para mí la mejor academia que existe es una academia muda, que no engaña, es la biblioteca. Esa academia muda, eso es maravilloso. Pero bueno, no todo el mundo va a la biblioteca, va, sigue el curso universitario va allí y bueno, en la universidad es donde se produce la transmisión del saber. Esto es así. Que la universidad se tiene que volver a pensar. Tiene que volver a pensar cuál es su papel real. Porque vamos bien, sí, esto precisamente en los encuentros de Pamplona lo estuve hablando con Sloterdijk, que él había sido rector de la Universidad de Karlsruhe. Y hay que pensar en la universidad de otra manera. Pero bueno, hay tantas cosas que hay que pensar de otra manera. Para eso estamos.
Me refería más, perdón, pero a que haya gente como registrando derechos de autor, ¿Cómo? los derechos de autoría. Sí. O sea, a eso me refería, que tú puedas registrar una idea tuya y que nadie más se pueda apropiar de ella. A registrar una idea tuya, pero estos son los inventores. No puede haber un escritor, un poeta, un pintor que diga esto, lo he hecho yo y nadie más puede hacerlo. Y claro, el autor recibe unos derechos por esa idea, por escribir un libro. Menos mal, porque es un trabajo. Yo he escrito, no he escrito, he tomado nota, yo trabajo, te vas a asombrar porque eres joven, yo trabajo con fichas todavía, con libretas y fichas, imagínate, y no estoy del 19. Pero yo no sé lo que es un fin de semana, no lo he sabido hasta hace muy pocos años. Yo he estado dedicado a mi trabajo profundamente, he tenido una familia y a veces no me he comprado yo una chaqueta que me convenía, porque la necesitaba un hijo y no he buscado la seguridad. Todo lo he compensado, digámoslo así, con un trabajo tremendo. Menos mal que se cobran derechos. Y no es que yo me haya apropiado de mis libros, no es que sea un gesto antidemocrático. De esto habría que hablar también, de la cultura y la democracia. Cultura para todo el mundo. Pero yo me pregunto, esta operación, si somos sinceros, esta operación del siglo XVIII ilustrada, de pensar que todo el mundo, que a todo el mundo le va a interesar Platón o Aristóteles o Rilke o Shakespeare o Dante, esto es real. Claro, lo que digo es terrible porque es profundamente reaccionario. Pero es muy real. Yo me he dado cuenta. Pero, ¿por qué no es reaccionario? ¿Por qué hemos puesto el saber por encima? Si a alguien no le interesan los 4 cuartetos de Eliot, no pasa nada. Si a nadie no le interesa el Rothko, ya que hemos dicho, o Van Gogh, o Malevich, no pasa nada, no va a ser peor. Y esto es algo que también tenemos que pensar entre todos, porque jerarquizamos a través de las ideas. No quiero abusar más de tu tiempo, Ramón. He venido atrás. Bueno, abusar también del tiempo que supongo que han venido a esto también. Pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias Ramón de corazón. Para mí yo tengo la sensación de que podríamos estar hablando mucho tiempo y eso me parece que, bueno, contemplar en nuestra conversación es maravilloso. Gracias por compartir una pequeña parte de todo tu saber. Y bueno, pues le esperamos en la siguiente actividad de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos.